Esta mañana en Muchas Gracias nos dimos la obligación de hablar con un especialista en dialéctica, en comunicación de todo tipo, pero seguramente en Mendoza. Lo recordaremos, lo conocemos y lo vamos a seguir conociendo obviamente por su experiencia en enseñarnos a detectar qué significa la comunicación gestual, la comunicación no verbal. Hemos hablado alguna vez con él, muchas veces afortunadamente, porque tenemos además de admiración enorme aprecio, pero vamos a ponernos en contacto con el licenciado Hugo Lescano, porque ayer leíamos una nota en el diario de nuestros hermanos sanjuaninos, el Sonda, ya no dirigido por la familia Sarmiento, afortunadamente, en donde nos sorprendía porque, como todos recordarán, Javier, Natalia, Emilio, por supuesto, nosotros solemos tener columnistas con sus, podríamos decir, subsidiarios, que son las mascotas, los perros. Y la verdad que nos causaba entre admiración y sorpresa esto de que efectivamente estos animalitos, estos mejor amigos, según dicen algunos, del hombre, suelen tener algunas actitudes que uno sospecha si es que no están especulando con nuestras emociones. Y por eso es que le damos la bienvenida ya mismo a Hugo Lescano. ¿Cómo le va, Hugo? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Todo lo que está siempre referido a la gestualidad atrapa no solamente mi atención, sino la atención de mucha gente que presuponemos muchas veces que en la gestualidad existe una suerte de diccionario para decir si hace esto significa tal cosa. Y la verdad es que el lenguaje corporal tiene su complejidad, ¿no? Los contextos siempre modifican también los mensajes. Y esta vez, como bien decías al comienzo, en la introducción, eh, nos hemos inclinado para poner de relieve un poco la gestualidad de otras especies, mamíferos como nosotros, en este caso los perros, porque nos llama la atención en nuestro estudio como laboratorio de algunos códigos que son muy, pero muy similares a los nuestros. Bueno, comienzo diciéndoles a las oyentes y a los oyentes que el título de la nota, muy bien puesto, es si no nos sentimos manipulados con nuestros perros amigos. Y bueno, y a propósito de esto es que los convocamos a Hugo, a propósito de esto y de muchas otras cosas, obviamente, pero nos llamaba singularmente la atención esto de que los perros tienen gestos específicos, voluntarios. Sí, en realidad siempre que hablamos de animales, inclusive de otras especies como las plantas también, en nuestro laboratorio trabajamos sobre la base de muchas investigaciones que se han hecho en su momento en 1850 por Charles Darwin, naturalista inglés, que quizás sea uno de los pocos que ha hecho tantos viajes, tantas investigaciones que siguen vigentes, de tal manera que hoy la comunidad científica sigue consultando mucho de su trabajo. Uno de ellos es bueno, se lo consigue en 2 tomos, es bastante difícil de conseguir ahora las ediciones, de este título que es el título es Variación de las plantas y animales en estado doméstico. Darwin analizó que en los animales, por ejemplo, especialmente perros, gatos y otras especies, Ujú. asimilan muchos códigos, o en algunos casos, algunos códigos de comunicación que son propios de la especie humana. ¿Sí? Tal el caso de los perros, por ejemplo, que tienen sus propios códigos que son universales. Eso significa que un perro que nace en Rusia o en China, por ejemplo, mueve la cola del mismo modo que lo hace un perro en Argentina, y lo hace además ante los mismos estímulos. Eso significa que sería una manera de expresarse de modo universal, una manera universal, solo por el hecho de ser perros. Claro. Sin embargo, posteriormente a Darwin, hubo muchas investigaciones que fueron confirmando que hay otras cuestiones que los perros hacen. Esto que hablabas vos recién, nos manipulan los perros con su gestualidad. Y justamente lo que nos ha llamado la atención es que en los seres humanos, por ejemplo, si vos estás triste, estás preocupado, estás angustiado, lo que suele pasar es que la ceja en el interior,
dos cejas se eleva y se produce un rostro que queda, la expresión es la de la tristeza. Y los seres humanos reaccionamos cuando vemos una persona con esa gestualidad. En algún caso reaccionamos, nos sentimos obligados a reaccionar, tenemos que hacer un esfuerzo para mirar a otro lado y decir, bueno, que se arregle como pueda. Bueno, porque hay gente que lo hace. El gesto solidario, claro. Sí, tal cual. Hay gente que lo hace. Pero en general la especie humana tiene una base solidaria. Entonces lo que sucede es que nos preocupa, nos inquieta, le preguntamos, ¿se siente bien? ¿Puedo ayudar en algo? Si es un desconocido, por ejemplo, si es un familiar, tratamos de cooperar para cambiar esa situación. Al parecer, lo curioso es que, bueno, eso es una unidad de acción, que es la primera que está en el nomenclador que se publicó en 1978, que lo publicó Paul Ekman y Wallace Friesen. Es la unidad de acción número 1. O sea, las cejas, movimiento muscular de las cejas, reviste la primera acción. Se elevan sensiblemente y queda el rostro de la tristeza. No se elevan sorprendidas, sino que se elevan angustiadas. Los vértices más próximos a la nariz vendrían siendo, ¿no? Los que se elevan. Exacto. La parte interna de ambas cejas se eleva y entonces se produce inclusive una pequeña arruga en la frente, que es la arruga de la angustia, salvo en casos donde las personas tengan, por ejemplo, Botox, claro, que también puede ocurrir. Claro. Además tienen menos temas para estar tristes porque se sienten menos viejos. Claro, tal cual. Bueno, en ese caso lo que se ha trabajado mucho en laboratorio es que se ha descubierto que los perros domésticos tienen inclusive un músculo similar al nuestro para elevar las cejas, especialmente la parte interna de las cejas. Entonces uno puede decir, bueno, debe ser una expresión de todos los canes, ¿sí? Los lobos, por ejemplo, debe ser algo de la especie. De la especie, ¿no? Pero no lo es. De hecho, en el año 1986, 1987, se trabajó en los Estados Unidos en un laboratorio para estos fines, diseccionando a perros y a lobos, y se ha visto en esa parte de la cabeza del animal que los lobos no tienen ese músculo. Y esto confirma, se podría decirse que al menos no refuta la idea, pero en un sentido a mí me gusta decir que esto confirma una teoría que tenía Charles Darwin. Porque Charles Darwin no llegó a semejante experiencia, pero él decía que los perros domésticos aprendieron códigos sencillamente por estar al lado nuestro. Entonces, claro, lo que sí había hecho Charles Darwin es una experiencia a través de la cual veía que los lobos, con un conjunto de lobos, 4 o 5 lobos, le habían dado latas semi-abiertas de carne para perros. Sí. Y los lobos empezaban a querer abrir la lata y después de un rato, cuando veían que no podían, se daban la vuelta y se iban. En cambio el perro no. El perro doméstico intenta y cuando no puede más, hace contacto visual, busca el contacto visual con el humano. Pidiendo auxilio, abrime la voz que yo no puedo. Exacto, levanta la ceja sutilmente como para decir, mira cómo estoy acá tratando de abrir y vos no estás haciendo nada, ayúdame. Es muy curioso ese dato, porque la unidad de acción en los seres humanos está nomenclada como unidad de acción número 1 o 01, y en el caso de los perros se la conoce como la unidad de acción 101. Es exactamente el mismo movimiento facial. Claro, y esta pre-teoría de Darwin tiene que ver con la mímesis de los mamíferos en relación a sus, podríamos decir, similares, aunque seamos o tengamos la pretensión de ser racionales, ¿no? Tal cual. Además, Darwin decía que todas las especies, especialmente él hace eje en los mamíferos, aunque también hizo estas observaciones en algunas aves. Y él decía, los mamíferos tenemos la capacidad de incluir a nuestro clan, sea
propia manada a, a sujetos, a sujetos, vamos a decir, de otras especies. Claro. O sea, un perro, un mono, un oso, un tigre, y lo que logramos es una suerte de sincretismos, de códigos comunicacionales que decantan en una manera de comunicar propia de ese humano con ese perro. Claro. Por eso, tanta gente que dice, a mi perro solo le falta hablar, te dicen. Sí. Porque el perro se expresa de una manera que Y a veces, y a veces los perros piensan, a mi dueño solo le falta saber hablar. Pero, claro. pero es cierto esto de la gestualidad de los perros y también de los gatos, o sea, de los animales más domésticos que tienen una actitud que uno seriamente desconfía en si no es una postura, podríamos decir, histriónica, ¿no? Sí, y de alguna manera le existe. A ver, y no es que acudan al engaño, pero sí a la persuasión, a la empatía. Sí, inclusive a una suerte de, no sé si de simulación, pero sí de imitación. Por ejemplo, un perro, cuando vos lo retás, se siente culpable, tiende a bajar la mirada, como lo hacemos los humanos. Claro. Y eso no sucede con los lobos, donde la gestualidad no es el punto de apoyo para la supervivencia, sino que está más ligado a su fuerza. A su fuerza innata, a sus capacidades instintivas, más que las aprendidas, como es en este caso. Y en el caso de los gatos que vos mencionaste, también Darwin dejó en ese tratado algo que hasta el día de hoy se sigue estudiando, y es que los gatos no tienen expresión facial de ningún tipo. Se está en estudio ahora. Hay una colega, no expresan, a esto se refiere a que no expresan emociones. En realidad sí expresan emociones, pero no con la gestualidad facial. Los gatos inclusive tienen la capacidad, al menos de expresar 14, 15, 16 tipos de emociones diversas y muy complejas. El aburrimiento, el hastío, el desdén, el desinterés, una cantidad de cosas que el gato puede expresar con su comportamiento, ya sea porque se friega de una manera, o porque se aísla de otra, o porque la manera o corre o va más rápido, sus pupilas se dilatan cuando juegan, se agazapan, pueden hacer muchas cosas, pero si vos mirás al gato, el gato no tiene ninguna expresión, es gato y la cara de él está siempre igual. Le hace acordar a algunos personajes a usted. Yo conozco a alguien que tiene el rostro más o menos siempre impertérrito se dice para ser elegante. Claro, y yo creo que además en el caso de los animales, bueno, tenemos que todos conocemos experiencias de loros que pueden imitar. Claro. Yo tenía un amigo que tenía en la casa 2 zorrinos, y los zorrinos iban a hacer sus necesidades al bidet del baño, entraban al baño. Bueno. Y les habían enseñado, ningún zorrino se le ocurre nunca hacer sus necesidades en el mismo lugar, que generalmente hacen en los rincones de los lugares que ellos que encuentran, pero se adaptan fácilmente a la costumbre del ser humano. Bueno, y sería interesante esto asociarlo, no para ahora porque no le vamos a robar más tiempo a Hugo Lescano, que sabemos que enseguida nos va a contar un poco de cuáles son sus muchas actividades y alguna de alguna manera perentoria, pero esto tiene que ver con la inteligencia, porque justamente inteligencia es esta capacidad que tenemos de adaptarnos a circunstancias difíciles, riesgosas o amenazantes. Entonces, que un zorrino que habitualmente su método y mecanismo de defensa instintivo y natural sea justamente hacer sus heces en lugares para que los otros no se acerquen, en este caso se adecua a este código de convivencia, podríamos decir, con los humanos, y pierde esa categoría, ¿no? Que es bien interesante. Sí. De hecho, hay otras especies, las ardillas, por ejemplo, que también se adaptan fácilmente a los códigos de los humanos. Lo que llama la atención en este caso del perro es que el hecho de que en el perro exista un músculo para elevar las cejas, en sus primos hermanos o los hermanos más cercanos, que son los lobos, ese músculo no esté, eso está en línea con una de las grandes teorías de Charles Darwin, que es el adaptarnos al medio, y
y evolucionar en cuanto Sí, aparece la necesidad. al ambiente, ¿no? Darwin lo tal explicaba cual. muy bien con el tema de las moscas con alas amplias y con alas cortas, en lugares, según si el lugar en donde nacían era ventoso o si el lugar en donde nacía tenía escaso viento. Tal cual, o los peces dentro de las peceras que van creciendo a medida que agrandamos la pecera, y si la pecera es pequeña no se terminan de desarrollar. Bueno, ha sido muy generoso, nos va a contar ahora cuáles son sus propios planes, pero antes les decimos a las oyentes y a los oyentes que seguramente lo conocen, a Hugo Lescano, además a través de las redes sociales pueden tomar contacto, y seguramente hay muchos interesados ahora no solamente en la comunicación no verbal, sin lugar a dudas lo que más éxito siempre ha tenido cuando da esta conferencia que se dice cómo detectar cuando nos mienten, que es una inquietud seguramente de toda la humanidad. Pero hoy, precisamente interesados por esto de los perros manipuladores o los perros que simulan, a propósito de la problemática zoológica que hay en Mendoza, en donde si bien con un criterio muy avanzado, progresista, se cerró el zoológico, se iba a abrir un ecoparque que hace apenas 6 años que no se abre, o sea, como si no fuese nada, y además algunas especies, bueno, se extinguen y en cautiverio, como hace muy poquito que se murió la hipopótamo, el último ejemplar que había. Así que la verdad que penoso. Pero pasemos a cosas más próximas a lo bueno, y cuéntenos cuál es la conferencia, curso más próximo que tiene en su agenda. Bueno, lo próximo, que es donde está prácticamente la atención del mundo hispano, es quizá lo que vaya a ser nuestro último entrenamiento en comunicación no verbal en tiempos de pandemia. Cada vez que abrimos uno decimos que es el último en pandemia, y esperamos que, Claro, que ojalá. así sea. Claro, no porque dejemos de dar capacitaciones, sino porque esperamos que de alguna manera la pandemia nos dé un poco más de respiro. Pero la ventaja que tiene este formato es que hay estudiantes de todo el mundo en la misma aula virtual. El próximo 16 de octubre comenzamos un entrenamiento que ya hay mucha gente que se está inscribiendo, y que dura 3 meses. Hemos actualizado muchos contenidos y además se ha reformulado el formato de nuestros entrenamientos. Al ser virtuales, Claro. la modalidad virtual permite que nadie se pierda nunca nada. Tenemos Claro, una exacto. clase en vivo mensual que queda grabada, y después pequeños videos que se van habilitando semana a semana, un grupo de WhatsApp donde yo mismo respondo inquietudes con nota de voz, hacemos un acompañamiento del entrenamiento. Es una gran experiencia, y comienza el 16 de octubre. Para los que se quieran inscribir pueden ir al Instagram directamente, que es @hlescano, ahí les facilitamos la información. Entonces, bueno, lo vamos a publicar nosotros en nuestras redes, es @hlescano, y ya, bueno, enseguida cuando concluyamos la nota vamos a contar las muchas personas que envían saludos, que lo conocen y que tienen admiración y que han tenido la suerte, y seguramente la van a seguir teniendo, de adquirir conocimientos junto a Hugo Lescano. Después lo vamos, obviamente, pues son millones de consultas y de inquietudes, lo vamos a volver a entrevistar para que nos ilustre sobre estas elecciones y las gestualidades que aparecen a propósito de la contienda electoral, en donde más de una vez Hugo Lescano nos ha contado lo importante que es distinguir esto de aquellos que están preparados o coachados, que no está mal, pero la diferencia de cuando eso no responde a la verdadera oferta y al verdadero propósito de los políticos. Recordaremos que acá en Mendoza él anticipó varias cosas. Recuerdo uno en Canal 7 que fue lo de este muchacho que vive en Brasil, que es brasilero, de hecho, que había cometido aquella violación a la actriz. Juan D'Artés. Juan D'Artés. Con Telma Fardín. Claro. De hecho, Juan D'Artés, cuando en la primera semana de su entrevista con Mauro Viale, quien ya no está con nosotros, recuerdo que dijo, él exponía que decía que no sabía por qué lo denunciaba Telma Fardín, y que le parecía totalmente sorpresivo para él, sorprendente, y que esto no puede ser que me esté pasando.
en ese video, a los 2 días que se hizo la entrevista, un grupo mediático me pidió el análisis y yo les dije, bueno, si quieren hablamos de todos los detalles, pero hay uno que sobresale, que son los 8 segundos de la culpa de Juan D'Artes. Se sentía culpable. En aquel momento mucha gente se enojó, se claro. porque decían que estaba haciendo una acusación. Yo digo, Claro. no, yo solamente estoy describiendo la emoción que se expresa de una manera específica. Y creo que fue el año pasado, o a principios del año 2020, que Juan D'Artes desde Brasil, y están los titulares que pueden buscarlo en Google, reconoció y dijo, sí, yo tuve sexo con Thelma Fardín. Y yo decía en aquella época, bueno, nosotros ya lo sabíamos hacía ya un par de años, por lo menos sí sabíamos que puede pasar a veces que la persona se sienta culpable sin haber cometido. Sin serlo, claro. Claro, sin ser culpable. Pero había varios elementos en el... Bueno, pero por eso la diferenciación que hizo usted, inclusive en aquel momento, que, a ver, desde lo facial y desde su gesto natural, instintivo, que parece ser irrefrenable, lo que decía era esto, más allá de que podría haber sido cierto o no. Pero bueno, esto lo que hace es comprobar, es lo que suele hacer la ciencia, que es la comprobación fáctica de la teorización. Así que eso también confirma los conocimientos y la idoneidad que tiene Hugo Lescano. Un gusto, Hugo, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por Ariel por esta invitación. Siempre a las órdenes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hablábamos con Hugo Lescano, como saben, especialista en comunicación no verbal, pero también en dialéctica y en otro tipo de detección de mentiras y de apreciación de discursos. Seguimos. Gracias, Natalia.